Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 31 correspondiente a la prueba en el proceso penal y estábamos hablando acerca de los testigos. En la clase pasada analizamos sobre los 4 puntos que Cafareta Nores habla sobre la prueba testimonial. Y haciendo un breve recordatorio decíamos que hay que distinguir entre lo que es un medio de prueba, el elemento de la prueba, el órgano de la prueba y el objeto de la prueba. Decíamos al hablar del medio de prueba, como primer elemento, nos estamos refiriendo a todas las disposiciones legales o todo el articulado que tiene que ver con la prueba testimonial. ¿Dónde están regulados? ¿Qué facultades tienen? ¿Qué limitaciones tienen? ¿Cuáles son los requisitos que se cumplen para determinados testigos? ¿En qué momento procesal se admiten o se producen? Todo eso tiene que ver con el medio de prueba. Y en la clase pasada explicamos varios ejemplos. Cuando se habla del elemento de la prueba, a lo que se refiere es al dicho del testigo, es decir, la información que éste nos brinda en el proceso. Entonces, este elemento es bien importante, pues, porque partiendo de eso, el juez va a valorar si es pertinente, si es útil, por ejemplo, en la audiencia preliminar. Y en la vista pública, pues con mucha más razón va a ser un insumo importante, un elemento importante para que el juez pueda dictar al final una sentencia condenatoria o absolutoria según sea el caso. Pero cuando hablamos del elemento de la prueba, a eso nos referimos, al dicho o a la información que tiene el testigo sobre los hechos. Luego, el siguiente elemento que resalta este autor es hablar del órgano de la prueba. El órgano de la prueba se refiere al testigo como tal, al sujeto como tal. Ya habíamos también dado algunas ideas sobre los testigos ordinarios, ¿sí? Que son aquellos testigos que normales, diríamos, que presencian un hecho punible, les consta de vistas y oídas. Entonces, esos son los testigos ordinarios. Entonces, según el tipo de testigo que se presenta en un proceso penal, y hay testigos a los cuales, por ejemplo, no se les obliga a que comparezcan al llamamiento judicial, pero sí a rendir un testimonio. Hay otros que se les faculta para que se puedan abstener de declarar, ya lo vamos a ver. Hay otros que se les manda el deber de abstención de declarar. Entonces, según sea la calidad de persona que está en ese juicio, en ese proceso, hablamos del órgano de la prueba. Y finalmente hablábamos del objeto de la prueba, que tiene que ver con la finalidad con la cual hemos presentado este testigo, que pretendemos probar con él. No necesariamente vamos a probar la participación de una persona en un hecho punible. Podemos probar, por ejemplo, algunos requisitos según sea el delito. Yo ponía el ejemplo de un delito de administración fraudulenta, por ejemplo. Con eso se prueba cuáles eran las funciones. Por ejemplo, se lleva como testigo a un gerente o a un asistente de contaduría y se prueba cuáles eran las funciones de X persona, de acuerdo a su trabajo. No así, pues no es para probar si cometió o realizó alguna transacción indebida, etc. Entonces, en ese sentido, pues pueden haber diferentes motivaciones u objetos por los cuales se presenta la prueba testimonial. Entonces, continuando con este tema, el artículo 202 del Código Procesal Penal dice: toda persona es apta para ser testigo salvo disposición legal en contrario. Claro, toda persona que esté en el pleno uso de sus capacidades legales y físicas también es apta para ser testigo. Ahora, cuando dice salvo disposición legal en contrario, ¿no? Una persona pudiera, digamos, estar apta física, mentalmente para testiguar, pero ya la ley le da una salvedad. En el caso, por ejemplo, de los médicos respecto al secreto profesional o los periodistas. Pero, por lo demás, pues toda persona es apta para ser testigo, ¿no? Bueno, los menores de edad, que hay un procedimiento especial también cuando se va a rendir un testimonio como tal. Los incapaces pues sí no estarían aptos pues para rendir un incapaz por adolecer de alguna enfermedad mental dictaminada por un especialista o un facultativo, un perito, pues no estaría en condiciones de rendir un testimonio como tal. Ahora,
Veamos qué importante es, dice la obligación de testificar, artículo 203. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto sepa y sea preguntado sobre los hechos que se investigan, salvo las excepciones establecidas por esta ley. Bien, en un primer momento hay que hablar de algo. Ahí hablábamos de testigos ordinarios y también, que ya los habíamos explicado, que son aquellos pues normales, diríamos, un testigo que nos ofrece una información desde fuera del proceso porque le consta de vistas y oídas. Un testigo que presenció el hecho, en ese sentido, pues un testigo normal, ¿no? Nos va a servir para asegurar o desvirtuar la participación de una persona. Pero hay testigos también que se les conoce como extraordinarios. Y estos testigos extraordinarios pues son lógicamente aquellos que tienen un vínculo más directo con el proceso y en algunas circunstancias revisten algunas características especiales estos testimonios o testigos extraordinarios. Por ejemplo, cuando la víctima que se convierte en la que recibe el daño del delito, pero a la vez es testigo porque a ella le cometieron el delito, es víctima y testigo a la vez, y por tanto siempre va a existir una circunstancia de sospecha sobre ese testimonio. ¿Por qué razón? Bueno, porque convergen muchos intereses con ella o con él, y en un momento determinado puede extender eso pues a una exageración o también puede generar la duda, ¿no?, sobre, digamos, un arrepentimiento que pueda tener sobre la forma en que, o sobre señalar a X persona. Entonces siempre se considera, existe esa característica de ser una persona sospechosa como testigo. Ahora, eso tampoco quiere decir de que se va a descalificar del elenco probatorio, de ninguna manera. Serán las partes procesales las que las están ofreciendo y que en realidad sepan aprovechar este testigo. Otro testigo extraordinario son aquellos testigos que son criteriados. Ya habíamos hablado del criterio de oportunidad y sabemos de dónde se origina este testimonio. Se origina pues de un acuerdo que nace entre el fiscal y el imputado, por supuesto con su defensor. Y el acuerdo consiste en que esta persona, que es un testigo criteriado, va a colaborar en la investigación, es decir, va a dar toda la información que conoce para que con eso la representación fiscal pueda generar una acusación muy contundente, muy fuerte sobre un grupo de personas y conseguir u obtener una sentencia condenatoria. O sea, no hay otra opción cuando estamos hablando de estos testigos criteriados. O sea, no se va por ver si se logra una sentencia condenatoria, se va con la certeza que se va a lograr una sentencia condenatoria. Entonces, aquí este es un testimonio extraordinario. Y es extraordinario también, ¿por qué? Porque la ley ya ha establecido un mecanismo especial para poder llegar a que esta persona, estamos hablando de un testigo criteriado, estamos hablando de alguien que participó en un delito, que fue parte del delito. Entonces el Estado establece un procedimiento especial para darle otra connotación, otra figura a causa de brindar información y poder, lograr con una condena o identificar, individualizar y juzgar a los otros responsables del delito. Por supuesto, hay excepciones, ya la ley establece que no se le puede dar un criterio de oportunidad por regla general a un cabecilla de un grupo criminal organizado, ¿no?, o aquellos que han participado pues en mayor medida. Podría darse en una situación muy excepcional, pero ya sería juicio del representante fiscal quien pudiera ofrecer este criterio de oportunidad, porque si recordamos los requisitos, pues este criterio es ofrecido por la representación fiscal. Entonces ahí estamos hablando también de un testimonio extraordinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, no solo por el procedimiento que es especialísimo para llegar a esa calidad, que un imputado tenga la calidad de un testigo ahora, sino porque sobre su testimonio, sobre el elemento que decíamos, que significa la información, el dicho, lo que él sabe, puede generarse también
un sentimiento de venganza sobre las otras personas, ¿sí? Un sentimiento de venganza, de odio, y que eso puede ir generando un señalamiento, desde luego, pues que va a perjudicar aún más al grupo criminal, ¿no?, que se pretende condenar con el testimonio de esta persona. Entonces, esas circunstancias revisten para que también sea un testimonio extraordinario. Luego tenemos, por ejemplo, los agentes encubiertos. Los agentes encubiertos también son testigos extraordinarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, les consta de vistas y oídas, de igual que al testigo criteriado le consta de vistas y oídas cómo se comete el delito, porque ellos, a través de mecanismos engañosos que ya la ley previamente los ha señalado y los ha permitido, pues se introducen en las esferas criminales para ir conociendo el proceder delincuencial y la forma en que cometen delitos. Lo van anotando en bitácoras, en actas, y en el momento preciso pues establecen, digamos, las capturas, los registros y todos los actos procesales que sean necesarios, pero esa información ha sido a través de un procedimiento especial. Entonces, por eso revisten la característica de testigos extraordinarios como tal. ¿Sí? Hubo engaño, sí, desde luego hubo engaño en la estructura criminal, pero ese engaño, si lo vemos en términos de proporcionalidad o de importancia sobre el engaño versus descubrir la verdad y salvaguardar a la sociedad, por ejemplo, estamos hablando de delitos relativos a la salud pública o a la paz pública, etcétera, pues pesa más o vale más en ese momento, importa más salvaguardar el interés de toda una colectividad que generar un proceso, diríamos, entre comillas, engañoso, porque ya la misma ley lo ha permitido, ¿no?, como un mecanismo para poder investigar estos delitos. También hablamos de un testigo extraordinario, el testimonio de los menores de edad, y esto pues tiene su fundamento en que para que un menor realice un testimonio dentro de un juicio se deben de aplicar ciertos procedimientos. Por ejemplo, que su declaración sea con asistencia de un facultativo. Puede ser un especialista en ciencias, en psicología, por ejemplo, en psiquiatría. Puede ser también, y en la forma en que se va a proceder, según la edad de los menores, a hacer las preguntas, pues es por escrito, ¿sí? Y el juez en este caso podría transmitirlas o las transmite a el menor para que él pueda contestar. Entonces, su procedimiento, el procedimiento de inmediación, de producción de la prueba, también es diferente a un testigo, diríamos, ordinario o un testigo normal. Otro ejemplo de testigos extraordinarios son los testigos de referencia, que son aquellos testigos que no conocen directamente de la comisión del delito, no estuvieron presentes en el momento en que se cometió, no vieron, no individualizaron a la persona, no saben cómo se dio el hecho, pero participan como testigos de referencia porque tienen conocimiento del hecho y de la persona que lo cometió a través de otra persona, y ese es el vínculo, el enlace que los lleva a tener esta calidad de testigos de referencia en el proceso penal. Y vamos a ir viendo algunas disposiciones legales sobre algunos requisitos o qué es lo que la ley pide, pues, para que tengan plena cobertura dentro del proceso penal. Entonces ahí hablamos de testigos básicamente de extraordinarios como tal. Bien, hay otro elemento que quiero resaltar, es en qué momento procesal se presentan los testigos o se valora la prueba testimonial. Bien, por regla general ya sabemos que el momento procesal para valorar la prueba es en la vista pública. Pero en el caso de los testigos, de manera muy excepcional, ya ustedes lo saben, se puede recoger un testimonio anticipado en base al artículo 305 procesal penal, donde nos establece todos los requisitos, los lineamientos que se deben de tener para que el juez en su momento autorice realizar este acto urgente de comprobación, y ya ustedes saben que debe realizarse con la presencia de todas las partes
y con las solemnidades o formalidades como que si se hubiese obtenido ese testimonio en una vista pública. Siendo así, con esos requisitos, pues perfectamente hemos explicado que cuando ya se esté en el juicio y se tenga el acta donde se tomó esa declaración, esta podrá ser incorporada por su lectura y lo dicho en esa acta, reforzado y explicado por las partes procesales o por la parte procesal que le convenga o que le beneficie ese testimonio, pues será valorado como si el testigo hubiese estado presente diciendo eso mismo en la vista pública. Eso es en los momentos procesales, pero por regla general pues se producen en la vista pública como tal. Bien, ahora dice el artículo 203. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad en cuanto sepa y le sea preguntado sobre los hechos que se investigan, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es decir, ninguna persona puede, cuando llega un citatorio por un juzgado firmado por un juez, no puede decir, mire, yo disponer si voy o no voy a esa diligencia judicial. Es una orden judicial y en tanto yo tengo que acatarla y tengo que acudir. Bueno, allá en el proceso pues se examinará si le asiste alguna causa, digamos, de exclusión de testigos que pueda darse o en realidad la persona no pues tiene que rendir esa declaración como tal. Cuando digo una causa de exclusión de testigos, pues pudiera ser que sea una persona que aparentemente se vea sana, pero no está sana de su sano juicio, no es su mente. Podría ser una causa de exclusión para que no comparezca al proceso como testigo. Aunque esa circunstancia en la etapa de vista pública pues fuera bastante extraño, bastante raro, que la contraparte o alguien no la hubiese ubicado en un momento, pero puede darse el caso de que a veces como no se conocen los testigos, hasta ese momento se puede apreciar o se puede tener una noción, una apariencia de que esa persona tiene algún problema mental como tal. Ahora decimos, toda la persona tiene la obligación de recurrir de concurrir al llamamiento judicial y declarar verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre los hechos. Es decir, yo voy a la diligencia judicial a hablar sobre lo que sé del hecho, sobre lo que conozco y lo que he visto, salvo las excepciones establecidas en este código o por la ley. ¿Cuáles son las excepciones establecidas? Por ejemplo, los presidentes de los órganos de Estado no están obligados a comparecer al llamamiento judicial. Por ejemplo, si vemos acá en el artículo 214, tratamiento especial, se relaciona con el artículo 203, los presidentes de los órganos fundamentales del gobierno serán interrogados en sus oficinas si por razones urgentes de su función no pueden concurrir a prestar declaración. Pensemos que ya estuviera programada una vista pública en estos tiempos, por ejemplo, y que el señor presidente de la Asamblea Legislativa fuera un testigo presencial. En ese caso, digamos, por la emergencia que estamos viviendo, por las situaciones, ya ven ustedes las convocatorias extraordinarias de Asamblea Legislativa que se están dando, pues no pudiera concurrir un llamamiento judicial o se le imposibilitara, perfectamente se puede aplicar el artículo 214. El hecho de que no esté obligado a comparecer, dice por razones urgentes de su función. Es decir, aquí también hay que vincularlo con el trabajo que están realizando. Es decir, no es porque él sea el presidente de la Asamblea y por eso no le va a dar la gana de comparecer, sino que son razones urgentes de su función, no pueda concurrir o prestar una declaración. Entonces, lo puede hacer, digamos, lo va a hacer por escrito o serán interrogados en sus oficinas, dice. Eso puede establecer. No estarán obligados a comparecer y se podrán declarar por medio de informe escrito bajo juramento los representantes diplomáticos o consulares acreditados en el país. No estarán obligados a comparecer y podrán declarar por medio de informe escrito bajo juramento los representantes diplomáticos o consulares acreditados en el país. Vean que aquí con los representantes diplomáticos o consulares cambia la cosa, porque aquí no le exige, al menos al tenor literal de la ley, una
circunstancia urgente en relación a su función. Es decir, que estas personas no comparezcan al llamamiento judicial porque tienen, por ejemplo, que atender muchas misiones o otras misiones diplomáticas que se están verificando en el país. Simple y sencillamente es una facultad, no están obligados a comparecer. ¿Por qué razón? Bueno, por la misma inmunidad que le da la Convención de Viena sobre el derecho a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que son dos acuerdos o tratados internacionales de los cuales nuestro país está suscrito y que se establecieron allá por 1969, ¿no?, en Viena. Entonces, para salvaguardar o para proteger, diríamos, todo el quehacer o las actividades de este tipo de funcionarios, digamos, de un gobierno como tal, ¿no?, de un Estado. Ahora, esas son parte de las excepciones. Dice también declaración de agentes, funcionarios y empleados encubiertos. Los funcionarios y empleados o agentes de autoridad que hayan participado en operaciones encubiertas con autorización del fiscal podrán declarar como testigos y sujetarse al régimen de protección cuando corresponda. Bien. Luego aquí hay otras excepciones. Dice, las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas serán interrogadas en su residencia o lugar donde se encuentran. Bueno, estos ya son casos muy especiales, muy puntuales, ¿no? Una persona, por ejemplo, tiene diabetes, presión alta, está hospitalizada y no puede concurrir, pues puede llegarse a ese lugar, dice la ley, donde se encuentra en un hospital o están, digamos, imagínense que en este caso no pudieran salir porque están enfermos del COVID-19. Entonces, claro, es una situación, están físicamente impedidas pues porque tienen el virus en su cuerpo. Podrían ir el juez a un centro de contención y tomar la declaración, ¿verdad? Por supuesto, con todas las medidas necesarias que hay que tener, ¿no? Distanciamiento y todo lo que nos han dicho las medidas el gobierno. Muy bien. La incomparecencia dice, cuando el testigo oportunamente citado no haya comparecido, se ordenará que sea conducido por medio de la seguridad pública. Aquí hay una circunstancia muy especial a valorar. Cuando el testigo oportunamente citado no haya comparecido, se ordenará que sea conducido por medio de la seguridad pública. ¿Qué vamos a entender por una citación oportuna? Bueno, primero, una citación oportuna es una citación que se hace en tiempo, es decir, no puede ser la vista pública hoy a las 9 de la mañana y a las 8 de la mañana o 7:30 pues estén notificando, ¿no? Eso, pudieron haber muchas circunstancias que llevaron a que la persona tuvo que salir temprano, por ejemplo, para su trabajo, o se fue a un hospital porque estaba mal, o fue a realizar una visita a un familiar, etc. Y eso no está prohibido. El punto es de que no puede justificar un notificador, por ejemplo, decir, mire, hoy a las 7 de la mañana llegué a su casa, no estaba, pero le dejé la cita en su puerta, porque en base a las reglas de la citación del Código Procesal Civil y Mercantil, pues es permitido pues citar de esa manera también, notificar una providencia judicial. En ese caso pues no estaría una citación oportuna. Dice, cuando el testigo oportunamente citado no haya comparecido, se ordenará que sea conducido por medio de la seguridad pública. Distinto es el caso cuando la persona pues lógicamente consta en la esquela de citación al reverso, consta su firma que se dio por notificada, por enterada, y aún así está identificada en el lugar y aún así no comparece el llamamiento judicial. Eso sí ya constituye pues un desacato a una orden judicial. Si de acuerdo con informes fidedignos de las autoridades competentes resulta imposible localizar al testigo, el juez o tribunal, mediante resolución fundada, prescindirá de dicha prueba y continuará con la audiencia. Vea qué interesante, si de acuerdo con informes fidedignos de las autoridades competentes resulta imposible localizar al testigo, el juez o tribunal, mediante resolución fundada, prescindirá de dicha prueba.
Pensemos imagínense en un informe de la policía donde se establezca de que familiares llegaron a denunciar de que ahora con tanta gente desaparecida, el menor o una persona salió de su casa y ya no volvió y tiene que antes de eso pues ya estaba vinculada con un proceso penal como testigo, pero a los días sucedió eso y hasta la fecha no ha aparecido la persona como tal. Entonces, un informe, digamos, de ese tipo perfectamente puede llevar al tribunal a prescindir de ese testigo. Estamos hablando de una denuncia por desaparición forzosa de personas y en ese caso, pues, perfectamente no habría una desmejora para las partes procesales, para el defensor y el fiscal, porque ya la ley ha considerado que esa es una situación muy especial en la cual pues no se puede estar a expensas de que aparezca o no la persona. No podemos seguir dilatando el proceso cuando no tenemos ni tan siquiera una sospecha o una poca certeza de que la persona puede aparecer o está viva o cuándo va a llegar o a dónde está por lo menos. Entonces en estos casos puede establecerse esta circunstancia. Luego también es importante, dice el artículo 218, si después de comparecer el testigo se niega a declarar, el juez o tribunal procederá conforme a lo dispuesto para el delito en audiencia. Vean qué interesante, si después de comparecer el testigo se niega a declarar, el juez o tribunal procederá conforme a lo dispuesto en el delito en audiencia. Bien, desde el momento en que una persona es llamada a una vista pública, a un juicio para que vaya a declarar, se supone o se entiende, y él tiene la obligación, no es que se deduzca, sino que tiene la obligación, si está figurando como testigo y ya fue admitido en todo un proceso y fue valorado, tiene que llegar a decir verdad. De lo contrario, estaría cometiendo el delito en audiencia, como lo dice, nos vamos a ir allá a las reglas de la vista pública que tenemos cuando el juez establece de que se ha cometido un delito en audiencia. Dice, dice, por acá está, publicidad, provisiones de acceso, oralidad, dice, vamos a ver, continuidad de casos de suspensión, dirección del delito en audiencia. Si durante la audiencia se comete un delito de acción pública o una falta, el tribunal levantará acta y ordenará la retención del imputado cuando corresponda, quien será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República junto con las copias y los antecedentes necesarios para el ejercicio de la acción penal. Si un testigo, perito o intérprete incurre en falsedad, se procederá conforme a las reglas que prevé el inciso anterior. Ya sea que genere el testigo información falsa o que no quiera decir la verdad o la quiera decir a medias, comete un delito. ¿Qué tipo de delito? Bueno, vámonos al Código Penal. Código Penal. Dice el artículo 305 respecto al falso testimonio. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fue interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que actuando con tales autoridades afirmaren una falsedad u omitieren la verdad de sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuere ejecutado en proceso penal en favor de un procesado, por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge, conviviente o persona de análoga relación de afectividad con aquel. Bien, entonces el delito que se está cometiendo en este caso, cuando la gente llega y no quiere declarar o dice las cosas a medias, porque ya lo vamos a ver en los interrogatorios, que a veces se le pregunta al testigo sobre un dato y puede decir otra cosa o dice el dato a medias.
No obstante, después que se le sigue preguntando sobre otro dato, otra información, da algo, una información a medias. Entonces eso tiene que ver también con el delito de falso testimonio. Entonces aquí estaría incurriendo esta persona en un delito de falso testimonio. El 305, inciso final, inciso tercero, dice que no habrá sanción penal cuando se trate de un proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge. ¿Por qué razón? Bueno, porque estas personas son testigos extraordinarios, estos cónyuge, ascendiente, descendiente, y tienen una facultad de abstención de declarar. Es decir, ellos se pueden abstener de declarar si quieren, ya la ley así lo ha considerado. Y lo vamos a ir explicando en la próxima clase. Pasen muy buenas tardes.